segundo, Nahuel. Bueno, ahora sí ya me parece que está grabando, así que si son las 5:03, más que nada le damos la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a este nuevo encuentro, bueno, juntamente con Mauro, Laura, Carolina, Claudia y Verónica, los vamos a estar acompañando en este encuentro. Espero no haberme olvidado de nadie, creo que estamos todos ahí conectados. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por haberse conectado, por empezar a participar de los foros. Hay algunas cuestiones para reflexionar o repasar, ¿no? Tenemos varias actividades a lo largo del curso que tenemos que completar para poder acreditar el mismo, ¿no? Recuerden que nosotros tuvimos el encuentro donde junto a Mauro charlamos sobre accesibilidad, y dentro de accesibilidad particularmente tenían un maletín de recursos. Ese maletín de recursos invitaba también dentro de la consigna a explorar y ponerse en primera persona, justamente ponerse de frente a los diferentes recursos para empezar a trabajar, explorar y poder compartir las experiencias. En eso consistía esa actividad del foro. Hay algunas personas, participantes y compañeros y compañeras que han trabajado y les hemos hecho las devoluciones, pero bueno, faltan algunos, así que les pedimos que en el día de hoy o en los próximos días puedan ir participando, porque obviamente vamos a tener una nueva actividad posterior a este encuentro, a lo cual se suma con los trabajos anteriores, y queremos que todos y todas puedan justamente finalizar el curso digamos, contemplando los diferentes requerimientos que se estipularon al comienzo del mismo. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien, muy bien. Listos para empezar. Seguramente nuevamente al final vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones que tenemos que ver en los foros, pero lo importante era eso, ¿no? Resaltar que la idea era poder explorar y jugar con las aplicaciones y quizás con algunos componentes, que les fuimos dando como un pequeño spoiler de lo que vamos a trabajar hoy. Así que vamos a ver, vamos a empezar con este recorrido, donde vamos a hablar de una cuestión que es muy importante, que es referida al contenido, ¿no? Porque estábamos hablando de programas, de aplicaciones, pero no son dimensiones separadas, sino que están en una constante interacción. O sea, yo puedo tener todos los programas de accesibilidad del mundo, pero si no tengo los contenidos accesibles, no se va a dar esa articulación entre los componentes, ¿no? Y a modo también de pequeño avance, como van a poder ver en el módulo que vamos a publicar mañana tempranito, vamos a ver cómo se van articulando estas dimensiones de la tecnología, ¿no? De sus diferentes partes, hardware, software, contenido y también lo pedagógico, en esto que hemos dado a llamar dispositivo tecnopedagógico inclusivo, ¿no? Y porque la idea es que todos puedan participar y acceder al mismo. Así es, tal cual como vos decís, Mauro, digamos, nosotros tenemos, como charlamos la otra vez, distintos pilares en los cuales necesitamos apoyarnos, y ya vimos que solamente con la tecnología no alcanza. Necesitamos a los diferentes actores involucrados capacitados, necesitamos concebir y pensar nuestras prácticas, reflexionar sobre nuestras prácticas de otra manera, y obviamente necesitamos poner en el centro de la escena al usuario con el cual vamos a estar trabajando, porque si no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Particularmente, la vez pasada trabajamos justamente en esta cuestión de la accesibilidad, de las rampas digitales, de cómo acceder, pero nos podemos, permítame el término, nos quedamos rengos, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? En este caso, justamente, lo que nos sucede es: ¿qué pasa si accedemos, pero nos encontramos, una vez que entramos, con una nueva pared, y una segunda pared, y una tercera pared? Justamente lo que estamos pensando es en clave de accesibilidad, para lo cual hay un concepto muy importante que vamos a estar retomando, que es la cadena de accesibilidad. Esto nos va a permitir a nosotros no solamente pensar en el acceso a un dispositivo móvil, a una computadora, a un celular, o a los contenidos específicos como estamos pensando en este momento, sino que cuando hablamos de cadena de accesibilidad estamos pensando en todo el trayecto que hace las tareas o a la vida o a las actividades de la vida diaria de cualquiera de las personas. Es decir, desde que sale de su casa, va al médico, a la escuela, al trabajo, al club, a la actividad social que sea, y regresa en el mejor de los casos a su casa, o se vincula en este contexto de otras maneras, mediante plataformas virtuales. Entonces, muchas veces lo que sucede es que los recursos que están disponibles no alcanza con que sean gratuitos, sino que también es necesario que la gente los conozca, y no solo conocerlos, sino explorarlos y sobre todo apropiarnos de esos recursos. Lo que vamos a ver entonces en el día de hoy tiene que ver con esta continuación
que vimos hace unas 2 semanas atrás, justamente pensando en esta cuestión de la exploración, de perderle el miedo, porque lo que tenemos que encontrar primero es cuáles son las problemáticas que el otro puede encontrarse cuando yo le esté dando un material, cuando yo le esté pensando en ese diseño. Entonces lo que queremos es que pueda concentrarse en la actividad que queremos desarrollar, sea una actividad académica, en este caso como estamos llevando adelante, una actividad informativa, una actividad de producción. Pensar de vuelta no solamente en los sujetos de manera pasiva, sino de una forma crítica, que puedan reflexionar y tengan una participación activa y empoderada en función de los diferentes recursos que nosotros vamos a pensar. Y hace un ratito, a partir del aporte de Verónica, que es la intérprete que está trabajando en este momento con nosotros, también también Carolina, que estará en forma posterior, Verónica nos hacía hincapié en esta cuestión de involucrar a todos los participantes, a todos los actores sociales, al usuario, en el proceso de creación, en el proceso de validación y en este proceso de continuo donde yo voy a ir aprendiendo, no para el otro, sino aprendiendo con el otro. ¿No, Mauro? Porque de esa cuestión del aprendizaje también se trata el día de hoy. Exactamente, que me parece a mí que lo que tenemos que poder revisar ahí son las formas en las cuales nos podemos constituir o nos conformamos como docentes a la hora de pensar en las actividades, ¿no? Hablaba de esta cuestión de la cadena de la accesibilidad, y como todo entramado requiere, digamos, de las participaciones del estudiante. De ahí que tenemos que previamente siempre conectarnos con él, poder comunicarnos, buscar la manera de poder entablar una comunicación significativa con el estudiante, ¿no? Porque tenemos muchas formas también de poder comunicarnos de una manera quizás hasta podríamos llamar superficial, donde el estudiante nos escucha, o pensando en estos modelos antiguos de la comunicación, de la transmisión, ¿no? Podemos transmitir la información, pero eso es comunicarse con él se puede comunicar con nosotros, entonces, nosotros para generar ese espacio de participación, para poder incorporar, digamos, los requerimientos del estudiante a nuestro dispositivo tecnopedagógico, tenemos que escuchar sus necesidades. Y como marcaba Nahuel, hace rato Vero nos contaba un poco de cómo la comunidad sorda ha ido modificando el modo de interpretación y los formatos de interpretación, ¿no? Esto aplica también a nuestro dispositivo tecnopedagógico, pensando en que el estudiante puede decirnos, no, la verdad que esa interpretación no me quedó muy clara de esa imagen, qué es lo que quiso decir profe con esto, con aquello, pero pensándolo en este espacio virtual, ¿no? Que nos toca habitar entre plataformas de videoconferencias, entre diferentes plataformas, o estos sistemas de gestión del aprendizaje, ¿no? Todos el Moodle que estamos utilizando ahora, etcétera. Creo que lo fundamental es que podamos explorar con el estudiante esos diferentes requerimientos. Así es, así es. Hago una pequeña pausa, Mauro, simplemente porque nos está preguntando Roxana y debe ser una pregunta generalizada. Dice, ¿cómo se registra la asistencia a este encuentro? Les comentamos Ah, que al final de este encuentro sí, vamos a estar compartiendo en el chat un link a un formulario para que puedan registrar su nombre, su apellido y una pequeña pregunta que nos va a dar una pauta de básicamente si estuvieron o no estuvieron, ¿no? Así que sobre eso no tenemos por objetivo perseguirlo, sino que simplemente nos permita saber cómo se pudo desarrollar la actividad y cuánto interés pudo generar en función de las expectativas que ustedes tenían. además se nos entendió también, ¿no? En nuestro propio Totalmente. mecanismo de evaluación, así que como dice Nahuel, no nos vamos a poner en el papel de perseguir a nadie, sino simplemente poder evaluarnos también a nosotros mismos. Así Porque es. la idea es poder compartir y también que nos divirtamos mucho, porque tenemos que también sacarnos el estigma de que la educación es aburrida, ¿no? Mucho menos en línea. Exactamente. Entonces, bueno, si te parece, Mauro, voy a compartir ahora y voy a tratar de no olvidarme que cuando comparto la pantalla tengo que compartir el sonido también. Así, Sí. ahí ya estamos. Ya estoy compartiendo ahí, bueno, ahí lo veo a Mauro, la veo a Verónica. Y tenemos esta primera diapositiva, permítame el término, o slide, que dice la construcción de accesibilidad en los contenidos y en los materiales. Este es el encuentro número 2, y con este título largo que nos gusta colocar con Mauro a las cosas, que Sí, no sí. tenemos un A nosotros problema nos ahí, ¿no? encantan los títulos largos. Si ustedes pudieran ver los proyectos de investigación que hagamos con Nahuel, los títulos creo que tienen 3 renglones por lo menos. Así que, Está, eh,
Entonces, Esperemos que nos justamente, tal cual. entienda. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, ahí tenemos entonces, las palabras claves del día de hoy tienen que ver con accesibilidad, tiene que ver con contenidos, tiene que ver con materiales, y acá, digamos, y sobre todo atravesado por la palabra construcción, y a la cual yo sumo la co-construcción, ¿no, Mauro? Porque vamos a estar construyendo con el otro, pensando justamente en las diferentes necesidades. En este segundo slide retomamos algunas cuestiones vinculadas a las barreras y los apoyos. ¿Se acuerdan que la vez pasada colocamos algunas imágenes para poder disparar un poco la conversación, charlar, donde veíamos en este caso tres personas, adultos mayores, una mujer y un hombre, en sillas de ruedas, en diferentes situaciones, con relaciones muy asimétricas, con diferentes barreras arquitectónicas? Pero hay algo que no les contamos, que por ahí alguno se imagina. La pregunta es, yo agrego esta imagen en mi PowerPoint, agrego esta imagen en un Excel, agrego una imagen o un gráfico en el Word. ¿Cómo hago yo para que el usuario que es ciego o tiene baja visión y utiliza un lector de pantalla pueda visualizar, pueda imaginarse, pueda comprender lo que yo estoy viendo? ¿Se les ocurre alguna manera? Y ahí los leemos un poquito y nos ayudamos con Claudia y con Laura. A ver qué dice el cuadrito del chat. A ver, ahí lo tenemos por el costadito. Dice, Patricia nos dice que existen muchos programas. A ver, profundicemos un poquito más. A ver, Muy bien. Karina, fue a lo concreto. Vamos a poner algunos epígrafes, dice. Perfecto. Un epígrafe es una frase o una pequeña oración que acompaña una imagen. Eso sería una buena alternativa. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra opción que se les ocurra? Con el programa de imagen descriptiva. Ya ahí, Enrique profundizó un poco más, se ve que ya estuvo trabajando, según recuerdo, en la actividad que había escrito. Me escribió solamente a mí, no lo compartió con todos. ¿Alguna otra propuesta? Profe, Sí, yo había descubierto estos días la aplicación de... perdón, a través de ¿Me escucha? audio. Sí, ahora te escucho, sí, sí, te escucho. Que había descubierto una aplicación de Google Lens Sí. donde uno tomaba una fotografía y esa fotografía era descripta, digamos, en su contexto y qué era lo que se estaba reflejando ahí. Bien, está bueno, muy bien, muy bien. Ahí, de hecho, creo que estaba también en el maletín. Sí, Malena también nos habla de la posibilidad de incorporar audio. Coreico Pompeya dice, ¿alguna aplicación que relate o realice una descripción de imágenes? Seguramente a partir de lo que está aportando el compañero. Bueno, yo creo que entre esta sinergia podemos pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si para cada una de las imágenes que nosotros queremos incorporar necesitamos una nueva herramienta, además del lector de pantalla? ¿Qué pasaría, Mauro? Se empieza como a complicar la cosa, ¿no? Te estás muteado, Mauro. ¿Todavía no? Yo te aviso, pero por lo menos te sigo. No sé si era porque había ruido de fondo, si no, avísame. También Antonio dice, si quien puso las imágenes es una persona, ella misma podría incluir audio que lo describa Sí, sin tener que usar un soft que lo haga automáticamente. totalmente. Buenísimo, Antonio. Muchas gracias. Entonces tenemos la posibilidad de incorporar audio, ¿sí? Para que describa, digamos, un audio que sea alusivo a la imagen descripta, como hicimos recién. Otra posibilidad sería incorporar un epígrafe. Pero ya hace tiempo lo que nosotros tenemos disponible es una herramienta que se la conoce como texto alternativo. No sé si alguno ya lo conoce. Exactamente, el texto alternativo. Volví. Pido disculpas porque tuve una pequeña cuestión con el sonido, donde, Ambiente. digamos, las cuestiones de la vivencia de dar clases o de compartir clases en los espacios domésticos, ¿no? Así que a veces el silencio puede ayudarnos con estas historias. Pero bueno, más allá de eso, pensando en el texto alternativo, podemos pensar en, imagínense una descripción que no se ve, digamos, en términos visuales, pero que el lector de pantalla la puede encontrar detrás de la imagen. Es un modo de ofrecer, salvar ambas cuestiones, ¿no? Poder conservar la presentación visual de lo que queremos expresar
sin agregar un cuerpo de texto abajo, y que esté inserto detrás de la imagen. Imagínense que es como un telón, ¿no? Detrás de la imagen está inscrito una pequeña interpretación de lo que queremos dar a conocer de esa imagen, porque hay muchas formas de descripción, eso también hay que aclarar. Tenemos descripciones simples, tenemos la descripción densa, que sería la onda de Stephen King, o tenemos también diferentes tipos o una descripción más espacial. O sea, hay muchas formas de describir una imagen, ¿no? Y ahí está el ejercicio de todo esto, pero lo vamos a poner así como algo más concreto. Es una interpretación que puede ser leída por el lector de pantalla para que las personas con discapacidad visual podamos conocer e interpretar esa imagen, ¿no? Tal cual. Y hay dos formas, tal vez simples, sumado a lo que vos decís, de incorporarla. Uno es que yo realice el ejercicio de escribirlo, ¿no? Entonces diría, por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda, diría una mujer adulta, vestida con una calza negra y un suéter de color azul, es usuaria de silla de ruedas y se encuentra en la vía pública con una escalera en la cual hay 3 escalones y no puede acceder al lugar deseado, por ejemplo. ¿Esa es la única posibilidad? No, claramente no, va a depender del interlocutor cómo genere las alternativas. La otra posibilidad que hoy también nos brinda la tecnología a través de algo de una de las cuestiones que estuvieron comentando los compañeros y compañeras es que haya un software que reconozca la imagen y en ese reconocimiento de la imagen puede incorporar un texto alternativo automático. Cualquiera de las herramientas automáticas que utilicemos van a requerir de una mirada que supervise, de una mirada crítica. ¿Por qué? Porque todos los desarrollos tecnológicos tienen un sesgo. ¿No es así, Mauro? Sí. Hay un caso, les voy a dar este ejercicio, quien tenga tiempo de hacerlo y lo quiera probar, ingresen con su lector de pantalla, ya que algunos han probado la aplicación, sé que la han instalado, eso se pudo ver en los foros, instálenla y abran las redes sociales. Facebook, por ejemplo, tiene un motor de IA, de inteligencia artificial, de descripción de imágenes. Y si ustedes tienen reconocido su rostro, me va a decir como foto de Nahuel tomando café, por ejemplo. Y quizás está tomando té, pero y quizás, bueno, a ver, la imagen va a detectar el rostro y de quizás la no es persona. Nahuel tampoco. Y quizás no es Nahuel si es que la computadora lo ha cargado mal, digamos. O quizás no está tomando un café, sino está tomando una cerveza. Pero la computadora tiene, digamos, errores a la hora de interpretar la imagen. Por eso hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, ¿no? Porque no nos va a dar una descripción muy clara de lo que se está haciendo, ¿no? Esto es reciente, que es una rama de la inteligencia artificial que se han entrenado las computadoras para interpretar imágenes, pero tienen muchísimos sesgos. Incluso hay estudios que hablan de los sesgos culturales de la Totalmente. IA, o sea, programados por gente blanca, digamos. Sí, así es, exactamente. Entonces, bueno, como decíamos antes, esta cuestión del verticalismo, de donde hay uno que impone llamémosle una verdad, ¿no? Entonces, o una interpretación, o la lectura que yo hago de una imagen puede ser diferente de la lectura que hace cualquiera de ustedes. Y particularmente vamos a ver a lo largo de este encuentro que no solamente tenemos la posibilidad de incorporar, obviamente, imágenes en un PowerPoint y describir las mismas, sino que también cuando estamos trabajando, en el caso de Moodle, por ejemplo, en la plataforma que tenemos en este curso o en otros Moodle que se utilicen en diferentes instituciones, cuando subimos una imagen, uno de los campos que estamos viendo en esta imagen dice, describe esta imagen para que para alguien que no pudiera verla. Entonces nos da un espacio directamente para poder describir la imagen. Fíjense que dentro de los campos que tenemos hay una URL o una dirección que se coloca en forma automática, la imagen digamos, el texto que nosotros escribiríamos, el tamaño que se genera en la imagen y la alineación. Entonces, uno de los atributos tiene que ver con el texto que nosotros generamos, y obviamente en este caso, por ejemplo, podría decir, se ve la imagen de una receta donde aparece la doctora Carolina Coluta, que es médica especialista en oftalmología, por ejemplo. ¿Sí? Justamente oftalmología y estamos describiendo imágenes. Entonces, en este caso, fíjense que es algo importante, que no solo es la descripción de la imagen que estamos generando, sino también el tamaño. Para los que podemos ver en este caso, no sé si notan algo extraño en la imagen. ¿Notan algo extraño? Lo pueden poner ¿Qué por el ven en chat. sus ojos? ¿Qué ven en sus ojos? A ver, Ayúdennos a ver qué. pregunta al ciego, a ver, ¿qué ven en sus ojos?
yo veo un fondo, veo parte de una receta, porque ahora saben que es una receta porque se los acabo de contar yo, ¿no? Pero Claro, hay algo que falta ahí, ¿no? ¿Puede ser? la imagen capciosa. A ver, algún voluntario o voluntaria, si no lo cuento yo y se lo cuento a Mauro también. Esto nos lleva a esos juegos de la percepción, ¿eh? Ojo, que esto puede ser un pequeño truco Que de magia. está cortada la imagen, profe. Sí, totalmente. Bueno, dice, no hay sello, ni matrícula, ni firma. Eso dice Antonio. Roxana dice, solo se ve una parte. Uno de los compañeros de recién comentó que, perdón que no llegué a distinguir quién era por la voz, pero que justamente dice que está recortada. Claro, claramente. ¿Por qué está recortada la imagen? Porque el tamaño que apareció en forma automática asume que vos vas a ver en ese tamaño toda la imagen. Y sin embargo, en lo que yo estaba viendo en la computadora, no tenía todo ese espacio disponible o esa resolución en la pantalla para poder verlo. Entonces, justamente, está la opción de colocar lo que se llama tamaño automático. Fíjense en estas cuestiones entonces. O puedo trabajar con tamaños fijos o puedo trabajar con tamaños automáticos. ¿Para qué? Para que en función de los diferentes contextos, la imagen se pueda ver en forma completa. ¿Está bien? Entonces, no solamente el caso del PowerPoint, el Excel, digamos, todas las herramientas del paquete de Microsoft Office, como del LibreOffice o del OpenOffice, tienen estas alternativas, sino que también las distintas plataformas, como el caso de Moodle, como el caso de Blackboard, como el caso de Claroline, tienen la alternativa de incorporar texto. Y hay un pequeño cuadradito pequeñito, que no sé si lo conocen, se lo conoce como checkbox, ¿sí? O caja de tilde o caja de habilitación. En este caso dice, la descripción no es necesaria. Y la pregunta sería, ¿quiénes somos nosotros para considerar que la descripción no es necesaria, ¿no? Si justamente estamos trabajando para pensar en una sociedad más que incluya a todos y a todas, justamente lo que queremos hacer es que la descripción sea necesaria. Entonces ustedes se van a encontrar con que a medida que fueron avanzando las versiones de Moodle, por ejemplo, ya hay requerimientos que exigen que vos coloques la descripción, aunque no quieras colocarla, aunque te quieras evitar o saltar ese paso. Es una manera donde la tecnología se convierte en un aliado, ¿no, Mauro? Exactamente, porque tranquilamente podríamos colocar aquí una cuestión de programador habilita para que no se construya accesibilidad, pero al colocar la interpretación ahí como un requisito, y algo vas a escribir, aunque sea, no sé, receta y médico. Al menos son unos campos semánticos, ¿no? En este caso que me podrían como decir, bueno, algo de eso hay en esa imagen. Obviamente siempre recomendamos una descripción clara, concisa, donde podamos, pero bueno, eso también nos exigiría, bueno, pensar en un pequeño seminario de descripción de imágenes, pero lo fundamental sería que ustedes puedan mostrar lo que es más significativo de esa imagen y qué sirve para este caso, para la actividad que queremos, digamos, realizar con el estudiante, ¿no? Si se trata, por ejemplo, del dibujo de una célula, y vamos a tener que ser minuciosos. Y si se trata de una imagen para una imagen no sé, de ilustración de nuestro material didáctico, quizás no sea tan profunda O precisa, tal cual. claro. O si la actividad realiza un ensayo alrededor de esta imagen, y bueno, va a tener que ser una imagen descrita de forma densa para que el estudiante tenga mucho material con el cual trabajar, ¿no? Así es, Mauro. Y bueno, yo me preguntaba qué alternativas o por lo menos qué herramientas teníamos hoy para comprobar la accesibilidad, ¿no? Porque ya hablamos bastante de accesibilidad y sabemos por lo menos que en principio si hay imágenes podemos aprender a describirlas o podemos utilizar la descripción automática. Pero bueno, hay otras cuestiones de accesibilidad que esto están definidas, que tienen que ver con la alineación del texto, con el color del texto, con que haya un buen contraste entre figura y fondo, con el tamaño de la letra. Entonces, como muchas veces uno como docente tiene que estar aprendiendo todo el tiempo y siempre decimos, no estamos preparados para esto, ¿no? Digamos, siempre estamos corriendo detrás de las diferentes necesidades que hay, necesidades con los estudiantes y necesidades propias para poder trabajar, para poder desarrollar nuevos contenidos, para poder capacitarnos. Lo que vamos a ver brevemente es un comprobador de accesibilidad. Y no sé si ustedes conocen el dicho, a ver por ahí si Mauro me ayuda. En casa de herrero, ¿cómo era el dicho ese, Mauro? En casa de herrero. Y un cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Bueno, a ver, entonces A ver, les voy a proponer, si les vamos a proponer, un pequeño juego. Voy a compartir nuevamente la pantalla ahora, pero voy a salir del modo presentación. Permítame un segundo.
y voy a ir al modo edición del PowerPoint. Entonces estoy entrando ahí, y esto puede salir o no salir, Mauro. Yo creo que... Claro. Algo bien se hizo porque yo lo entiendo, pero vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, Vamos a ver. me quedo más tranquilo, me quedo más tranquilo. Bueno, entonces vamos a ir ahí. En este momento ustedes están viendo la presentación en modo edición. Particularmente yo tengo una de las últimas versiones del Office a partir de un convenio que hay desde la Universidad Tecnológica Nacional y Microsoft, o como también de la universidad con Google, a los cuales podemos acceder a algunas herramientas. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un correo institucional, y eso es algo interesante, un correo institucional, pueden solicitar una licencia, por lo menos de validez durante un año, para poder probar estas herramientas si no tienen el Office, llamémoslo original, si me permiten el término, sino también estas mismas herramientas se pueden encontrar con OpenOffice o LibreOffice, que son otras posibilidades de software libre en las cuales no tenemos que pagar una licencia, en este caso educativo o privativo. Una de las herramientas que nosotros tenemos disponibles, Mauro, es el módulo de revisar. Y dentro de revisar tenemos lo que dice comprobar accesibilidad. Yo voy a hacerle clic ahí y voy a correr un segundito esta parte de aquí, porque justamente lo que me pasó es que aparecen errores, sugerencias, oportunidades de mejora. Fíjense lo siguiente, entiendo que ustedes lo están pudiendo ver, voy a achicar un poquito para que sea lo máximo posible. Fíjense que dice errores, no sé si se llega a apreciar, dice sugerencias, ¿sí? Como dos grandes grupos. Dice errores, falta el texto alternativo. A ver, falta el texto alternativo. Me dice, ¿dónde te falta el texto alternativo? En la diapositiva 12. Esta diapositiva fue la última diapositiva que incorporé, que tiene que ver con un pequeño video que vamos a ver en un ratito, y dice, bueno, falta el texto alternativo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, me hago botón derecho y voy a editar texto alternativo en esta versión de Office. En otra versión de Office sería ir a las opciones de la imagen y dentro de la imagen dice texto alternativo. Son dos formas diferentes de poder llegar. Fíjense lo siguiente, texto alternativo. ¿Cómo describiría este objeto y su contexto a una persona ciega? Y fíjense, algo interesante, dice, marcar como decorativo. Dice, los objetos decorativos agregan interés visual, pero no son informativos. Es decir, por ejemplo, el caso de un borde, de un recuadro y demás. En este caso, como sí tiene esto, le voy a poner video realizado por Mauro Soto, donde relata la interacción con el lector de pantalla y diferentes documentos. Me quedó largo, ¿no, Mauro? Sí, pero bueno, es explicativo. Es explicativo. Agrega información. Cuando yo hago clic, me dice justamente estas cuestiones. ¿Está bien? Bueno, entonces yo ahora lo voy a guardar y voy a ir nuevamente y voy a decir, bueno, entonces ahora vamos a que esto funcione, ¿no? Permítame un segundito que tengo que correr esto. Ahí estamos. Voy a ir a revisar y a comprobar accesibilidad. Nuevamente voy a correr esto. Y ahora, fíjate que yo antes tenía dos errores, ¿sí? El primer error que me aparecía era justamente que en la diapositiva número 12 había una imagen y esa imagen no tenía el texto alternativo. Entonces, a medida que yo voy encontrando los errores, los voy resolviendo. Por ejemplo, el segundo error que me aparece dice, falta el título de la diapositiva, en la diapositiva 13 y en la diapositiva 15. Fíjate, la diapositiva 13 tiene un título y acá yo lo que veo es que dice opciones de contraste. Pero eso que está ahí no es un título, sino que es justamente un cuadro de diálogo. Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿por qué será entonces que la herramienta, en este caso el PowerPoint, tenía diferentes recursos para colocar? Bueno, justamente para poder jerarquizar la información. Por eso tenemos títulos, subtítulos, cuadros de diálogos, diferentes alternativas para poder trabajar. Fíjense también que hay advertencias. Dice, use subtítulos para audio y video. Entonces, como yo incorporé en la diapositiva número 12 y hay solamente un video, me sugiere que incorporé, por ejemplo, o intérprete de lengua de señas, o que incorporé la posibilidad de trabajar con subtitulado. Entonces, tenemos siempre la posibilidad de encontrar errores, que es lo que necesitamos atacar primero, permítanme el término, advertencias, que tiene que ver con que pueden generar una barrera, y el último tiene que ver con sugerencias o
si se quiere, oportunidades de mejora. Fíjense una sugerencia, dice, mira, el título de la diapositiva, hay varios títulos que están repetidos. Y entonces, ¿por qué le interesa saber si está repetido? Bueno, le interesa saber si está repetido porque ese título va a dar información específica dentro de una diapositiva, dentro de un slide. Por lo tanto, si está repetido, yo no sé a veces si pasé o no pasé de slide. ¿Vamos bien? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Hay una forma de redactar lo que es la descripción de una imagen? Lo pregunto porque como no todos utilizamos el sistema de la lengua de la misma forma, Totalmente. por ahí se puede prestar a confusión cuando una persona con discapacidad visual escuche la descripción de esa imagen. ¿Existe algún tip o algo, o alguna norma o algo que dicte cómo se realiza la descripción de la imagen? No, Perdón, no hay, digamos... ¿podemos cambiar la intérprete? Sí, dame un Ah, segundito, sí, que sí, ahora sí, voy sí. a cambiar. Aproveché esa pausita. Sí. Voy a Buenísimo. tomar a Carolina, permítanme. Vamos a Y esperar, voy vamos a a esperar el reemplazar cambio. reemplazar destacado. Ahí la vemos a Carolina, perfecto. Bienvenida Buenísimo. Carolina, ahora en pantalla completa. Seguí, Mauro, seguí, perdón. Bien. Bueno, no hay un modo de interpretación estandarizado. Está bueno porque yo nunca siempre los odiaba cuando a mí... Ahí está. Bien. Bueno, tenemos la cuestión, digamos, de que no hay un modo de interpretación universal o estándar, porque tenemos una cuestión cultural, o sea, la interpretación que yo hago acá en Argentina, que es lo que pasa con la lengua de señas en algún punto, ¿no? Porque si yo hago una interpretación acá en Argentina, quizás en España las palabras son distintas, o en otra parte de Latinoamérica. Lo mismo nos puede pasar con el tema de lo que queramos. Me parece a mí que la respuesta es esta, una respuesta posible entre tantas. Pensar en qué es lo que quiero destacar de esa imagen para el contexto en el cual estoy trabajando. Como les comentaba hace rato, si, por ejemplo, la actividad es conozca la célula, tengo que describir a detalle la célula, la imagen, ese gráfico de la célula. ¿Por qué? Porque la actividad es conocer la célula. En cambio, si fuera una imagen, como decíamos hace rato, más decorativa, la descripción va a ser más liviana. Por ejemplo, foto de helecho, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de células o de una planta, por ejemplo, hablando de biología. Pero si la actividad es describa la planta o conozca la planta, va a tener que ser todo un detalle de la forma, la figura. Es el contexto el que va a determinar el modo de descripción de esa imagen. ¿Sí? Eso es lo más importante, el contexto tanto de aprendizaje o de comunicación que queramos realizar con el estudiante. Tal cual, Mauro, como vos decís. Lo que nosotros nos vamos a encontrar también es que estos recursos no solamente están disponibles en el caso del PowerPoint, sino que también los vamos a ver disponibles y vamos a reforzarlos, por ejemplo, en el caso de otros documentos de lectura, material de lectura, como es el caso del Word. Entonces vamos a compartirles algunas pautas. Permítame un segundo que ahí entre tantas herramientas uno se le va perdiendo. Estamos por acá. Ahí Claro, está. estaba muy lleno el escritorio, ¿no? Ahí Estaba está. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí estamos. Ahí dice cómo crear documentos digitales accesibles en Word. Entonces tenemos algunas pautas que las menciono y después las vamos charlando, si te parece, Mauro, que Buenísimo. son el texto claro, el idioma del documento, las características de las fuentes, los títulos y estructuras del texto, párrafos, textos alternativos que vimos recién, usos del color y algunas estrategias que posteriormente veremos. Algunas de estas herramientas, vos sabés que digamos, muchos de los compañeros y compañeras lo han comentado en el foro, ¿no? O las conocían, o empezaron a navegar, o vieron algunas cuestiones, pero lo importante cuando uno fija un texto, quiere establecer un texto y que ese texto en principio sea accesible, tenemos que pensar en digamos, en la claridad de cómo nosotros nos expresamos, ¿no, Mauro? Exactamente, pensando en un lenguaje accesible o un lenguaje que permita, digamos, poder comunicar lo que queremos expresar de una manera más... A ver, yo creo que acá tenemos que pensar en lo siguiente. No pensemos que, a ver, una accesibilidad no implica el entretenimiento de la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Podemos escribir un texto con oraciones lineales, con sujeto predicado,
pero que de vez en cuando aparezca alguna palabra, si queremos que alguna palabra que no se utiliza habitualmente, si queremos que el estudiante aprenda, en este caso, nuevas palabras. Pero lo fundamental es que la oración no sea, digamos, una oración con, ¿cómo se llamarían en lengua? Creo que es la subordinada de la subordinada, ¿no? Que lo vamos a ver en varios textos académicos como puesto que, debido a que, ya que, esto, puesto que, y así, etcétera. Podríamos escribir algo más Más directo, ¿no? llano, Para nuestro ¿no? presidente. Tal cual. Claro, más llano, que no implica... Oraciones simples, simple para aportar, digamos, serían oraciones simples, quizás si lo pueden reconocer. ¿Sí? Muchos Tal cual, profesores. oraciones simples, más cortas, bien definidas. Eso sería. Particularmente luego, muchas gracias Claudia, que creo que ahí te llegué a escuchar, perdón. Tenemos también el idioma del documento, que es importante que cuando nosotros fijamos, por ejemplo, que estamos trabajando en castellano, al fijar que es el idioma castellano, no solamente vamos a tener la ortografía, sino que vamos a tener también las cuestiones de gramática que se pueden utilizar y que el lector de pantalla va a saber que ese documento está en idioma castellano, por ejemplo. Entonces se puede Porque si ajustar. no, lo puede leer mal. Lo puede leer mal en términos que la verbalización que va a hacer de ese texto no va a ser en el idioma del español. O sea, va a querer leer español, pero en inglés. Por ejemplo, en vez de decir el lagarto, diría el lagarto. El Tal cual. lagarto, y así. Estaría como hablando extraño el lector de pantalla y no sería comprensible. Debería, digamos, en algún momento pueden probar esto jugando con el lector de pantalla, instalándolo y metiéndose en una página de internet que está en inglés y va a ver cómo, o algunas páginas en español que les va a leer en inglés. Que en algún momento, bueno, si después quieren escribir, podemos buscar ejemplos para jugar con esa variable. Pero es Totalmente. importante definir el idioma, muy importante. Y esto mismo va a estar presente también en términos de accesibilidad, no solamente de documentos digitales, sino de accesibilidad web, pero ese sería otro capítulo aparte. Oh, oh. Algunas cuestiones que tienen que ver con los tipos de letra, la tipografía, las familias de fuentes que comúnmente utilizamos. No sé si ustedes han percibido, pero no todas las fuentes o todas las letras son iguales, ¿no? Más allá de la caligrafía que cada uno tenga, en la computadora uno dice, la Times New Roman tiene ciertas características, la Arial tiene otra, la Sans Serif o la Calibri tiene otra, la Comic tiene otra. Bueno, justamente lo que nosotros vamos a encontrar básicamente son letras más redondeadas o letras más cuadradas. Hay algunas características de las fuentes, por ejemplo, en este caso, del tipo Arial, por ejemplo, que facilita la lectura en el caso de usuarios con dislexia. Facilita justamente visualmente la distinción de una letra de otra, digamos, que las letras que conforman una palabra. Por lo tanto, tanto las características de la fuente como del color que utilicemos en la fuente van a ser importantes al momento de escribir. Para lo cual, una de las cuestiones principales que va a tener que ver con el trabajo que vamos a hacer más adelante es tomar materiales que uno tenga, verificar cómo es su nivel de accesibilidad y modificar y compartir con los compañeros qué cosas aprendí del material que yo había dispuesto para poder ser utilizado. ¿Se entiende? La idea es poder tomar un material que ya existe, poder validarlo de alguna manera, en forma manual, en forma automática, con los recursos que vamos a ver, y a partir de eso mejorarlo teniendo en cuenta estas pautas de accesibilidad. Por ejemplo, dentro de estas pautas de accesibilidad están cuestiones que veíamos antes. Por ejemplo, en el caso de Word, tenemos, o del Office Writer, tenemos títulos, subtítulos, párrafos, es decir, distintas formas que tenemos de organizar el código, es decir, organizar el texto dentro de nuestro documento. Y justamente tienen pequeñas agrupaciones dentro de la herramienta para poder decir, esto es un título, esto es un subtítulo, no solamente para el lector de pantalla, sino para que los diferentes usuarios que hacen uso del lector de pantalla y de otras herramientas puedan utilizarlo. Hay otros recursos, no sé si sabías, Mauro, con vos que te has encontrado con relación al interlineado. Viste que hay el interlineado depende de es como los sabores de los helados, ¿no? Hay uno para cada persona, más o menos. Sí, 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 y algunos, digamos, dificultan la lectura, otros no tanto, a otras personas les parece ciertos interlineados desagradables, y esto lo vamos a ver en todos lados, ¿no? Hay una cuestión ahí de cada forma de presentación y que muchas veces son también normas de ciertos espacios, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en ciertas revistas académicas donde cada revista tiene sus criterios y uno no entiende por qué, ¿no? No hay
pero lo ideal es pensar en un interlineado, que sea espacioso, que nos permita poder distinguir los renglones, los fines de los párrafos, porque los marcadores visuales, aunque no es pensar en accesibilidad, no es solo pensar en discapacidad visual o lo que es como la cuestión de la pantalla, sino también en formas de percepción de texto que pueden mejorar la lectura, no solo en nuestro estudiante con disminución visual, sino también en un estudiante que, a cualquier estudiante que quiera leer nuestro material didáctico, compartir, realizar algún escrito. Me parece a mí que es importante que podamos revisar cualquier detalle visual que nos pueda ayudar a la lectura de este texto. Tal cual, así es, Mauro. Por ejemplo, en el caso de los párrafos, se recomienda un interlineado de 1,5. En el caso de las alternativas, también, digamos, los textos alternativos los hemos visto hace un ratito. El caso del uso del color, por ejemplo, digamos, siempre se busca que los materiales no solo se apoyen en recursos visuales. Por ejemplo, si dice, si usted está, digamos, si va por la opción del sí, seleccione el color verde. Si va por la opción del no, seleccione el color rojo. Si yo le pregunto a Mauro o a otra persona cuál es el verde y cuál es el rojo, y en este caso, si no está acompañado de una palabra escrita, de un recurso complementario, no lo va a poder utilizar. Pero tenemos otras posibilidades, por ejemplo, digamos, otros casos donde hay personas que no distinguen los colores, y siempre me olvido de los nombres, ustedes me ayudarán, cuando estamos pensando de alguien que no puede distinguir, por ejemplo, el rojo y el rojo y el verde. ¿Alguno sabe cómo se llama eso? ¿O los colores en general? A La ver, distinción. ¿se A ver, acuerda? Los daltónicos. los Sí, daltónicos. exactamente. Bien, Sí, sí, entonces sí, hay sí. cuestiones de la visión que no necesariamente impactan en, permítame el término, en la ceguera o en los usuarios con ceguera, sino que tienen que ver con la distinción de colores. Por eso es importante que cualquier interfaz, y en este caso documentos digitales como los que estamos planteando, puedan tener un buen contraste, puedan distinguir elementos más allá de los recursos visuales. Y hay algunas estrategias en todo esto que tienen que ver con cómo accedo a esos elementos, porque yo puedo también trabajar con estos recursos, pero puedo pensar dos estrategias rápidas que se me ocurrieron cuando estábamos armando esto con Mauro. Fíjense que uno puede alejarse o acercarse en un documento, y eso no impacta en el tamaño de la letra. ¿Se ve esta diferencia? ¿O se percibe esta diferencia? O sea, uno puede tener un documento, pero puedo acercarme y aumentar el zoom, por ejemplo, para poder verlo de una mejor manera, o utilizar un magnificador, o utilizar la lupa, como varios han compartido en el foro. Entonces, ¿cómo se complementan los recursos que vimos en el encuentro pasado con los materiales y documentos digitales? La otra opción o la otra estrategia también tiene que ver con aprovechar la lectura en pantalla completa, porque la lectura en pantalla completa lo que va a hacer es lo que está haciendo en este momento, va a disminuir los controles que yo tengo accesibles o visuales, o digamos en este momento, y va a concentrarse en la información. Entonces eso me va a permitir que yo justamente, teniendo un texto resaltado, un texto espaciado con ciertas características de la fuente, sea más fácil o pueda favorecer el proceso de lectura. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Mauro, si te parece, a ver, porque más que nada, porque no me quiero pasar con el tiempo y quiero aprovechar, hacer un breve recorrido de cada una de las cosas, y después hacemos unas pruebitas más que me pareció que podían Perfecto, sumar, ¿sí? vamos avanzando, vamos avanzando. En el siguiente slide vamos a hablar de lo que tiene que ver con el OCR y algunas herramientas. Algunos compañeros mencionaron, bueno, de hecho Mauro mencionó en el maletín el Fine Reader, está el OCR Online, está el Office Lens. Son diferentes tipos de recursos que lo que nos permiten es, a partir de subir una imagen, poder convertir esa imagen reconociendo cada uno de los caracteres que componen a las palabras y obviamente conformar las palabras, para los cuales vamos a tener herramientas que se instalan en la computadora, herramientas que podemos utilizar desde el dispositivo móvil, y al utilizarlo desde el dispositivo móvil, como es el caso del Office Lens, por ejemplo, podemos recortar la imagen y solamente capturar una parte, sacar, por ejemplo, lo que tiene que ver con, lo que tiene que ver con imágenes dentro del mismo texto, o consolidar una cierta parte que nos puede interesar. Y el mismo programa no solo permite las imágenes de recorte, sino que también nos permite las opciones de, en este caso, de edición. Pero vos, Mauro, también has utilizado otro como el Fine Reader, ¿no? El Fine Reader, que tiene muchas ventajas, la única desventaja que, claro, bueno, lo podríamos buscar algún método sudamericano para poder conseguir software, pero esto siempre lo voy a marcar.
esto se hace en todo caso bajo responsabilidad privada. En el caso de trabajar en alguna institución, la normativa nos obliga a utilizar software legal, ¿no? La ventaja que tiene, digamos, es el modo en el cual yo puedo configurar el escáner, las múltiples fuentes que me permite trabajar. Yo le recomiendo mucho al FineReader en el caso que estemos trabajando con documentos que, la típica fotocopia de universidad, ¿no? Tal cual. Que tiene 40 subrayados, tiene una fuente extraña, y para colmo, ese libro que tenía el docente que no lo renovó y que sigue en el plan de estudio desde que se hizo el plan de estudio, más o menos ahí, como hace 20 años, bueno, ese tipo de libros, ¿no? Con hojas amarillentas, donde puedo jugar con muchos valores de la imagen, porque a la hora de reconocer las imágenes, como veremos en un video más adelante, lo importante del OCR es que el carácter reconocido, eso por eso se llama OCR, Optical Character Recognizer, lo que me permite es poder reconocer los caracteres de la imagen y transformarlo en texto digital, que es lo que puede ser leído por inteligencia artificial, por los lectores de pantalla, y que nos va a permitir también poder hacer modificaciones de fuente. La idea es tener un carácter reconocido de manera clara y apropiada. Entonces, el OCR que utilicemos va a tener determinadas características que lo van a hacer útil o no para ese reconocimiento. Lo fundamental es no caer en la fotografía, que como vamos a ver más adelante, es el gran problema, digamos. No reconocerlo es el problema, ¿no? No Tal cual. reconocer el problema. Tal cual, Mauro. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que el caso del Office Lens, que lo tiene incorporado, es que el texto producido, uno puede cambiar el color de fondo, el color de las letras, por ejemplo, para que en lugar de hacer fondo blanco y letras negras, poder hacer fondo negro y letras blancas. Pero esas no son las únicas formas que tenemos de trabajar con esto. Por eso, más adelante veremos cómo ajustar algunos de nuestros textos con las opciones de accesibilidad, como vimos la vez pasada, para complementar, como decíamos al principio, las opciones de accesibilidad por un lado y los recursos digitales por el otro. Mauro, tengo un video de un gran amigo que me gustaría poder Sí. compartirte. Sí, ¿Sí? yo también, a veces es amigo mío y a veces es enemigo, ¿no? Pero ¿Sí? generalmente nos llevamos bien. Bueno, Vamos. justamente este amigo que me mandó este video me contó un poco sobre el lector de pantalla y algunas experiencias que tuvo con los materiales. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, vamos Una a vez, conocer. Sí. Mauro, hay una consulta de María Noelia que consulta si la aplicación es gratuita o hay que abonar algo. Entiendo que es la aplicación de OCR que comentaban recién. Claro, Office Lens. Claro, en el caso de Office Lens va a depender. Si tiene un correo institucional, se puede solicitar a partir del Office 365 mediante la universidad, por ejemplo. Y en ese caso sería gratuito, pero hay un trámite de por medio. En el FineReader tiene una licencia paga. Y en el caso del OCR Online, que digamos, no es el único que hay, pero digamos, ese es gratuito. La particularidad que tiene es que te permite, por ejemplo, escanear hasta 5 documentos seguidos. Después tenés que cerrar la página y volverla a abrir. O está limitada en la cantidad de páginas que uno puede hacer al mes, por ejemplo. Bien, Antonio comenta que Cam Scanner para los celulares funciona muy bien, incluso para restaurar impresiones muy malas, y tiene un modo gratuito. Una aplicación, ¿no? Cam Scanner. Hay que jugar, hay que probar. Me parece que es la idea de este seminario, que podamos ubicar la aplicación, compartir y seguir aprendiendo. Así que la vamos a poner en el maletín de prueba. ¿No, Nahuel? Vamos a explorar esas cuestiones. Ahí lo sumamos entonces. Muchas gracias, Antonio. Bueno, entonces tengo aquí un video que trata de ilustrar un poco lo que estuvimos charlando hasta ahora. A ver, ahí vamos. Marcado. Escritor. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar cuáles son las características que debe tener nuestro documento accesible para que sea interpretado con el lector de pantalla. Esto a modo de revisión de lo que habíamos explorado en la sesión anterior. Así que nos vamos a revisar estos documentos. OBS 1, ejemplo 1.pdf Adobe Acrobat. Ejemplo 1.pdf Adobe Acrobat. Es uno de los primeros casos que les quiero presentar, donde, aunque el documento haya sido escaneado, no es interpretable por el lector. ¿Por qué? En blanco. En este caso, como pueden escuchar, en blanco. Dice en blanco. ¿Y esto por qué sucede? Porque hemos escaneado este documento, pero no lo hemos pasado por
un OCR, como podría ser el caso del Fine Reader o el caso del Office Lent. En blanco. ¿Sí? Y acá tenemos el segundo caso. Página LW. Donde hemos escaneado un texto, pero este reconocimiento ha sido realizado sobre un documento deficiente en términos de imagen. Entonces, vamos a escuchar cosas que no se interpretan de una forma muy agradable, o mejor dicho, que no se pueden comprender. Dentro la tradición Fiscronce 1925, 1935L, donde el experimentador, constitución, prognuna tratamientos y mediciones a fin de lograr la mejor eficiencia estadística. Único objetivo al que obedece la mayor o menor. Ven, por ejemplo, vamos a ir esta palabra. Objetivo al que obedece. Obedece, donde podría ser obedece, pero está mal cargada la palabra en este caso. Este es uno de los problemas también típicos de la accesibilidad, donde creemos que hemos escaneado, pero el texto no ha sido corregido. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo donde podríamos mostrar algo de accesibilidad, ¿no? A ver, vamos al tercero. Documento 1/2C. Users Mauro da Akia, en blanco. Gráfico personas y... Bien, aquí estamos. Gráfico, 2 en 2014, último. Bien, acá tenemos un gráfico que no se ve la interpretación porque no está, pero en este caso está etiquetada, donde podemos escuchar. Gráfico 3. Gráfico de frecuencia. Gráfico porcentajes en intervalos del 10% hasta llegar al 100%. Donde hay una explicación. En el gráfico horizontal se encuentran de toda la tabla, ¿no? Y otra cuestión que nos vamos a dar cuenta de que nuestro documento es accesible. Discapacidad no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado en los últimos años. Es poder escuchar. Este dato está relacionado con la desigualdad en los ingresos de manera clara lo que se está diciendo. Esto también lo pueden chequear con el sentido de la vista, pero también está bueno poder revisar las cuestiones con el lector de pantalla. Y esto es algo que también se van a dar cuenta de si el documento es accesible. A diferencia del primero, donde... A ver, lo vamos a buscar el primero. Página 4/7. En el caso de este... Documento 1/. No podemos seleccionar el texto. En blanco. Es imposible porque es una fotografía. Lo que nosotros necesitamos es... Documento 13/20. Personas con... poder seleccionar el texto. Discapacidad. Este dato está relacionado con la desigualdad. Cuando podemos seleccionar el texto es porque también el lector lo va a poder hacer, en tanto está siendo reconocido por mediante los caracteres, ¿no? Así que estas serían algunas de las características que tiene que tener un texto accesible para ser interpretado por nuestro lector de pantalla. Zuckerfeld, OBS 1 de enero. OBS 1 de enero de 19... Bien, entonces justamente de aquí en adelante tenemos que saber que no solamente alcanza con tener el material digitalizado, sino que el material tiene que tener una buena calidad, tiene que poder pasar por un proceso de reconocimiento óptico de caracteres mediante un OCR, y además tiene que pasar por un proceso de validación. Justamente ese proceso de validación es el que nos va a permitir a nosotros que el material que nosotros generemos le sirva realmente a la otra persona. No será cuestión de subir archivos porque sí, sino que justamente tiene que ver con poder pensar en el otro y en las posibilidades de comprensión de la otra persona, y que el documento, la herramienta, lo que nosotros le proveyamos, justamente no le genere una nueva barrera. Aquí teníamos a Cecilia, que nos comentaba que el Foxit Reader, que es un lector de PDFs, le permite leer el lector del documento PDF y se puede ajustar el ritmo de lectura y el volumen. También tenemos otra alternativa en el caso del Internet Explorer, o ahora en el llamado Edge, ¿sí? El navegador de Microsoft, que también tiene lo que se conoce como lectura inmersiva. Y la lectura inmersiva no solo tiene que ver con el lector de pantalla, sino que también, por ejemplo, permite hacer una lectura pormenorizada o identificando los verbos con un color, los sustantivos con otro, las palabras más resaltadas o de mayor frecuencia, justamente a partir de de un análisis del material, proveer herramientas para que esa lectura sea un nuevo medio para poder interpretarlo y para poder acceder al conocimiento, ¿no, Mauro? Exactamente. La idea es
que podamos, como hemos podido explorar hace rato, de reconocer el material, de ir explorando las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles y de ir jugando con ellas, ¿no? Y viendo cuáles son las posibilidades que nos van brindando a la hora de construir y de ir armando este dispositivo tecnopedagógico accesible, ¿no? Pensando puntualmente en las cuestiones del contenido, ¿no? En este caso del texto. Y como podrán haber visto o percibido, tenemos muchísimas formas de llegar a ese texto, pero tienen que darse todas esa interrelación. Y vuelvo a una cuestión que les planteaba al comienzo, de puedo tener una computadora carísima, puedo tener un buen lector de pantalla, pero si el texto no es accesible, ahí quedó el intento de aprender, ¿no? Y puede Totalmente. pasar de la misma manera. Puedo tener una buena computadora, los textos accesibles, pero si no tengo un lector de pantalla que me lo interprete, tampoco va a ser accesible. A esto vuelvo al concepto que planteaba Nahuel al comienzo de esta conversación, la cadena de accesibilidad, ¿no? Que va a atravesar todo el dispositivo. Tiene que darse una conjunción de elementos diferentes para que esto se pueda dar, ¿no? Para que esto se pueda concretar. Y donde el estudiante es el protagonista de este proceso, porque es él el que nos va a decir cuál es también una de las maneras de poder llegar. Y si él tiene alguna, o ella tiene alguna dificultad para poder llegar a este contenido, a nuestra actividad, ir evaluando con él cuáles son las alternativas posibles para explorar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó esta semana, como pequeña anécdota, de que un estudiante no podía acceder a las diferentes aplicaciones que les brindaban sus docentes. Y algunos de sus docentes habían hecho este seminario en la edición anterior. Y me dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué la cuestión de accesibilidad que hemos aprendido o que hemos intentado implementar no funcionó esta vez? Y bueno, nos juntamos con la estudiante, conversamos una hora y fuimos explorando con ella de que ella no sabía manejar el lector de pantalla. Entonces, ¿qué hicimos? Un pequeño tutorial donde explicamos para qué era cada tecla, cómo funcionaba, cómo podía utilizar estas herramientas utilizando sus atajos de teclado, y el estudiante pudo acceder. Esto significa que hay toda una interacción de elementos donde también el estudiante, uno tiene que hacerle accesible el uso de esa herramienta también al estudiante. Entonces, bienvenidos a la accesibilidad. No es algo cómodo en términos, digamos, de simplicidad, sino es un trabajo, pero que también es un derecho del estudiante y es nuestra obligación. Entonces, hay una cuestión ahí también de un constante aprendizaje. Con el tiempo uno lo va haciendo con mucha más sencillez en la medida en que va conociendo para qué puede servir esto, para qué puede servir aquello otro, pero es con el estudiante con quien vamos a poder construir esa accesibilidad, ¿no? Así es, comparto todo lo que estás diciendo, Mauro. Y dices que una de las cuestiones que me preguntaba hace un ratito, y ya casi fuera de programa, porque estamos medio ajustados del tiempo, pero ¿me permitís hacer una pruebita más? Hagamos una prueba más. Mira, es nuestra despedida, Nahuel, en términos de encuentro, ¿no? Ya los próximos encuentros, los protagonistas van a ser ustedes, los estudiantes que nos están escuchando o quienes estamos compartiendo esta pequeña salta de Zoom. Así que sería casi nuestra despedida. Yo pensaba en esta cuestión, no me quiero por melancólico entonces, mira, yo pensaba en esta cuestión del conocimiento experto y de esta cuestión de la preparación o la formación docente, ¿no? Y que si bien hay herramientas que nos pueden ayudar, la pregunta es, ¿quién valida a los validadores? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo sería esto? Muy buena pregunta. Mira, hay herramientas que nos permiten saber cuán cercanos o cuán lejanos estamos de un documento accesible, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa herramienta falla? O si esa herramienta nos dice, mirá, o si esa herramienta no está bien programada. Bueno, tiene que ver con lo que vos hablabas antes de los diferentes sesgos, ¿no? Entonces yo les propongo hacer una pequeña pruebita que terminé de descubrir en estos últimos días, porque yo decía, acá hay algo que no me está cerrando, y empecé a navegar un poquito, y bueno, no voy a spoilear nada más, les voy a compartir primero un documento de Word, ¿sí? En este momento están compartiendo un documento Word que dice componentes del proyecto, en este caso dice el uso del aula virtual como recurso didáctico. Bueno, fíjense que es un documento que tiene títulos, tiene distintos ítems, dice ítem 1, ítem 2, ítem 3,
habla un poco de los gestores de contenidos educativos. Bueno, voy a hacer la misma que hicimos antes con el caso del PDF, perdón, el caso del PowerPoint, que era la opción de revisar, y ir a la accesibilidad. En este caso, como el documento es un poco, está hecho con una versión anterior, me dice, ¿lo querés convertir? Le voy a decir que sí. Y me dice, no se encontraron problemas de accesibilidad, las personas con discapacidad no deberían tener dificultades para leer este documento. Ah, ¿sí? no te puedo creer. Entonces yo digo, mirá, me escribí Acá hay algo... 3 páginas y me dio 100%, ¿viste? Dice, Microsoft me asegura que este documento es accesible. Y yo sabía que había cosas que no eran accesibles, porque uno fue estudiando y viendo distintas cuestiones del tipo de letra, del tamaño, el interlineado, cosas que estuvimos charlando, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a buscar alguna otra herramienta que no dependa en este caso de la licencia de Microsoft, y particularmente encontré una herramienta de una universidad nacional. ¿Qué te parece? Ah, bien, bien. Mirá, Criolla. Anotemos, Criolla. mirá, A una ver aplicación criolla. si me deja correr esto por acá. El proyecto se llama Axio, ¿sí? Y es un proyecto que surgió en la Universidad Nacional de Mar del Plata y tienen un validador que es muy sencillo de utilizar, se llama Axio Valida, así que no es muy difícil, en los cuales te dice, mira, vos podés subir un docx, es decir, un archivo generado por Microsoft Office, o un archivo ODT, por ejemplo, un archivo generado por LibreOffice o OpenOffice, y te voy a decir, o te voy a ayudar a ver cómo justamente es el nivel de accesibilidad, es decir, una comprobación de accesibilidad. Entonces voy a subir un archivo, que en este caso es el mismo archivo que comprobé recién, el uso, ahí está. Ahí vamos, va El uso subiendo acá el está. servidor. Ahí le voy a dar, fíjate que simplemente seleccioné el archivo y le doy a dar evaluar. Evaluar. Y en esta evaluación, si no se corta internet y todo funciona bien, me encuentro un montón, bueno, en principio podemos decir, mira, el Word de Microsoft me dio 100% de accesibilidad. Este validador, hecho por una universidad, Nahuel, sí, decime. No se ve. Está compartiendo solo el Word. Ah, perdón, ahí vamos. A ver si ahora lo toma entonces. Perdón, discúlpenme. Ahí voy a tomarlo nuevamente. Ahí sí entiendo que se está viendo la página. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que hice fue subir el archivo y darle validar, simplemente eso. Lo que quiero mostrarles es que el archivo, en el caso de Word, me daba 100%, y me decía este archivo es totalmente accesible, y frente a este validador me dice que es 45% de accesibilidad. De entre 100% y 45%, y tenemos una diferencia importante. Lo importante aquí es que por lo menos me lo marca con algunos colores y como si fuese un semáforo. Obviamente lo que está en verde significa que está bien, dice el tamaño de la fuente es accesible, los hipervínculos que utilizaste tienen texto asociado. Por ejemplo, ¿qué me marca? Me dice, el tipo de fuente no es accesible, el color no es accesible, la alineación no es accesible. Entonces, si uno tilda o hace clic sobre los más, por ejemplo, me dice, acá si estás utilizando Microsoft Word, podés mejorarlo utilizando las fuentes y te sugiere cómo. Si estás utilizando LibreOffice, también te plantea alternativas. O si estás utilizando Google Docs, también te propone alternativas. Dice, el color no es accesible. ¿Por qué? Y porque el color de la fuente es 000000, que si uno dice, ¿qué es eso? Básicamente es el color negro estándar. Lo que se busca aquí es que justamente en lugar de utilizar el color negro estándar, me permite utilizar, por ejemplo, el color negro del tipo texto 1, que ya son colores prefijados que tienen otras particularidades que uno los ve a simple vista, yo los veo a simple vista y no lo logro distinguir, pero otras personas logran justamente favorecer la lectura mediante estas cuestiones. Me dice, por ejemplo, la alineación no es accesible, el interlineado no es accesible. Entonces, brevemente, si tenemos 2 minutitos más, Mauro, ¿me permitís? Sí. Y espero que Carolina, sí, ¿sí? Caro, por favor. Carolina me diga que sí, sí, perfecto. Entonces voy a compartir ahora el documento de Word nuevamente y voy a corregir algunas cositas rápidas. Voy a marcar todo esto, a ver si me lo toma. Acá recuerden que me decía que estaba todo bien, ¿no? Entonces voy a marcar todo mi documento. Ahí estamos. Y voy a ponerle, por ejemplo, en este caso, el interlineado. Bueno, el interlineado lo voy a ir al párrafo. Voy a elegir el interlineado de 1,5 que comentamos recién, por ejemplo. Voy a ir a la fuente y le voy a poner una fuente del tipo Calibri o una fuente del tipo Arial, podríamos ponerle también. Ahí está, Arial.
voy a ver esta cuestión que me decían de la justificación. Está justificado en forma centrada. Bueno, lo que dice la norma es que tiene que estar justificado a izquierda. Mucha gente no utiliza justificación izquierda porque no le gusta cómo queda. Entonces lo que voy a hacer simplemente es guardarlo con otro nombre para que veamos que el documento es otro, y le voy a poner acá prueba 2. Ahí está. Guardé el documento con estos pequeños cambios, solamente algunos para poder verlo. Dejo de compartir el Word, me van a ver nuevamente a mí, y voy a compartir ahora la pantalla. Ahí estamos, de Axio. ¿Se está viendo la pantalla ahora? Sí, entiendo que sí. Voy a subir entonces otro archivo. Voy a ir a subir el archivo, voy a seleccionar el uso del aula virtual prueba 2. Le voy a decir que lo voy a evaluar. Y fíjate que pasamos ahora de un 45%, Mauro, a un 68%. Entonces ahora muy bien, me dice, mira, la fuente es accesible, la alineación es accesible y el interlineado es accesible. Es decir, las tres cosas que tocamos cambió de estar con un cartel de advertencia o de no cumplimiento a poder haberlo cumplido. Entonces, no nos quedemos solamente con aquellas herramientas que pueden ser pagas, sino que también herramientas que se han desarrollado en diferentes universidades nacionales, no solamente aquí, sino en otros países, tanto de Latinoamérica o en España, por ejemplo, que nos permiten a nosotros poder trabajar. Y sobre todo en este caso es interesante porque podemos descargar también los resultados. Entonces no solo queda en la página web, sino que esta misma ida y vuelta entre generar el documento, subirlo, aprender, y voy conociendo y validando los diferentes documentos. Una vez que ya parte de ese proceso yo lo vaya internalizando, justamente me va a permitir a mí que los próximos documentos que genere ya incorpore estas pautas, y al incorporar estas pautas no solamente voy a estar favoreciendo, digamos, generando accesibilidad, sino que voy a estar generando una nueva herramienta, un nuevo medio que pueda equiparar oportunidades. Ahí está, cumplí 3 minutos más, ahí estamos. Nahuel, ¿es para cualquier tipo de documento? Fíjense, en este caso, por lo menos lo de Axio funciona con archivos del tipo docx, ¿sí? Es decir, archivos de Word, propietarios de Word, y archivos ODT que se pueden hacer con el OpenOffice y el LibreOffice, ¿sí? Esto, digamos, pero por lo menos para todo lo, digamos, uno después puede convertirlo a PDF, y el PDF es un capítulo aparte, pero les voy a dejar acá en el chat escrito una página, o digamos, en este caso un validador, que se llama PDF Checker, que lo vamos a incorporar también en el maletín, Mauro, que nos va a permitir... Hay que incorporar cositas al maletín, claro, hay que engordarlo. No es que está flaco, pero hay que engordarlo un poco más. Pero sobre todo también poder sumar las experiencias que algunos compañeros y compañeras han generado. En este caso, el PDF Checker hace algo parecido, nada más que obviamente lo generamos en PDF. ¿Por qué? Porque muchas veces el material, lo llamamos material en edición, lo hacemos en Word, lo subimos a PDF y lo colgamos del aula virtual. Entonces, cuando hacemos esa conversión, la conversión también a PDF muchas veces genera nuevas barreras. Entonces es importante no solo validar el archivo de Word o validar el PPT, sino también validar el PDF que vamos a terminar subiendo. Chan, chan. Chan, chan. Y ahí nos estaba esperando Muchas que Carolina... Gracias, muy claro. Y aprovecho yo para compartir a quienes están conectados el link del formulario, que sería el formulario de concurrencia por el que estaban preguntando algunos al inicio, así que bueno, lo comparto. Y también habían preguntado qué días iban a ser los encuentros. Los próximos encuentros son el 16 y 23 de abril. Y la idea de estos encuentros es que se pueda socializar lo que se viene un poco trabajando y se va a concentrar o se va a condensar en el trabajo final del curso, que está vinculado justamente a esto, ¿no? A poder explorar alguna aplicación, poder hacer alguna descripción y análisis de esa aplicación, y compartirlo también a través de un encuentro sincrónico, ¿no? Así que eso como pequeña referencia. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto poder compartir este segundo encuentro, en este caso con Mauro, con ustedes, con Carolina y con Verónica, que nos han auxiliado y han permitido también accesibilizar
Nos han quedado algunas cuestiones por fuera, ¿no? Pero bueno, como es, el tiempo es tirano en la televisión, Mauro. Sí, es Así muy tirano. Pero preferimos concentrarnos en algunas herramientas concretas que les permitan a ustedes seguir con este proceso de exploración. Pero sigan explorando, no se cansen de explorar, sigan jugando. Vamos a estar, mientras dure el seminario, vamos a poder acompañarlos en ese proceso. Y bueno, se viene el cierre, se viene la actividad final. Y bueno, ahí vamos a poner toda la carne al asador, ¿no? Y si son vegetarianos, unas verduras asadas, pero hay que poner todo ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos a estar acompañándolos y estamos seguros que va a ser una exploración muy, muy enriquecedora para todos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que ahí tienen el link del formulario para poder dar el presente, que les va a pedir sus datos y va a tener una pequeña pregunta asociada a lo que estuvimos charlando, ¿sí? Voy a dejar de grabar